Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Evalidia Prieto Valencia del programa El placer de leer. Y el día de hoy, bueno, vamos a ver un tema maravilloso que hemos estado tratando punto por punto, dando varios ejemplos, mencionando varias eh, opciones, ejercicios. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal este 14 de febrero en el que tuvimos la oportunidad de convivir con tantas personas maravillosas y aún en la distancia, bueno, este, hay la posibilidad de estos medios maravillosos de comunicación que nos permiten estar cerca? Rafael Lima, nuestro productor y amigo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, quiero leerles este mensaje tan chiquito, miren, el día de hoy. Recuerden que les estoy compartiendo estos bellos mensajes cada vez que me vean para que ustedes los puedan pedir y en lo que se conectan, bueno, poder tratar este tema tan maravilloso es de crear la magia de hablar en público. No basta con saber las técnicas, con tener el control total o haber estudiado profundamente algún tema el que se vaya a exponer, sino hay que aprender a crear esa magia. Y ahorita vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos visto, de ya los puntos que hemos tratado, los ejercicios que hemos propuesto para que cada quien, bueno, pues lleve esos ejercicios a la práctica. Y el día de hoy vamos a ver este siguiente tema, que es el módulo 3, en donde vamos a hablar de la expresión corporal y de las muletillas. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo podemos enfrentarlas? ¿Cómo podemos ayudarnos para que nuestra exposición sea maravillosa, llena de información, y con esa actitud seamos capaces de crear esa magia que es lo que nos define? Y bien, les voy a leer primero este mensaje, está muy cortito, dice: sonríe, este es el mejor momento para emprender el vuelo. Es de los mensajes que estoy regalando. Cuando me vean, pídanme, díganme, yo quiero mi mensaje. Pocas personas son las que me lo solicitan. Recuerden, yo soy la autora del libro No Trabajo, Soy Ama de Casa, y el día de hoy en la tarde me invitaron, estuve como una invitada en una estación de radio también, de unos amigos, de unos doctores maravillosos, hablando de un tema también espectacular que nos llena de mucho entendimiento. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal con ese amor todavía a flor de piel? Porque este 14 de febrero, que fue en domingo, bueno, tuvimos la oportunidad por medio de estas maravillosas redes de estar comunicando. Reciban todos un abrazo muy cariñoso de mi parte por estar semana a semana conmigo y estar platicando de diversos temas, por sus comentarios, por apoyarnos a compartir este programa para que muchas otras personas conozcan un poquito de esta información y se vean beneficiados también de nuestro programa El placer de leer. Muy buenas noches a todos. Bien, vamos a comenzar a platicar sobre este tema que hemos estado hablando a lo largo de estos últimos programas, porque son muchos puntos a tratar y es interesante que conforme los vayamos viendo, tengamos la oportunidad de estarlo practicando. Eso es lo más valioso, que podamos tener esa fortuna de estarlo compartiendo y que más personas puedan estarlo viendo, y es la magia de hablar en público. Recuerden que también pueden ver estos programas y todo el material que les estoy compartiendo a través de YouTube, Evalidia Prieto Valencia. Si no me siguen todavía, bueno, pues aquí es una gran oportunidad para que vean parte de todo el trabajo que les estoy compartiendo. Y hablamos de la magia. ¿Qué es la magia de hablar en público? Muchos creemos que basta con, primeramente y de forma equivocada, vimos que no es un talento con el que se nace y sea la fortuna de algunas personas, sino que
Todos nacemos con esas posibilidades de desenvolvernos muy bien ante el público, de hablar correctamente. Sin embargo, a través de todo lo que vivimos, de todas las experiencias que tenemos cuando somos pequeños, de nuestros educadores que se quedan a nuestro cargo, bueno, pues vamos perdiendo esa habilidad, o algunas personas que logran estar con quienes los empoderan, llegan a tener esa habilidad ya, pero la podemos aprender o la podemos recordar tal vez, porque de niños ya mencionamos que hacíamos muchas cosas desde un punto de vista inocente, transparente, y lo podemos observar en la actualidad en los niños, y así éramos nosotros, hablábamos con blancura, con transparencia, sin limitaciones, decíamos lo que sentíamos, como lo sentíamos, o lo que queríamos. En alguna ocasión que estábamos de visita en algún lugar y queríamos ver a esto o aquello, y lo decíamos con todas sus letras, y con el tiempo vamos sintiendo cierto miedo. Uno, por la sobreprotección de los padres, de decirnos que no hagamos tal o cual cosa, porque no podemos, porque no alcanzamos, y nos limitan, nos etiquetan. Y la otra también es parte del bullying, en donde en algún momento hablamos o dijimos algo y fue motivo de burla para algunos, y en muchos casos eso nos marcó en la actualidad, que nos limita para hablar en público. Sin embargo, si recordamos, si practicamos los ejercicios que les he compartido, bueno, podrán ir notando una gran diferencia. ¿Cuáles eran esos ejercicios que les había dicho? Pues esos ejercicios que hacemos nosotros aquí siempre en el placer de leer, que algunos se han unido a esta actividad, que es caminar, que es reír a carcajadas, que es pensar positivamente. Pues bien, estos ejercicios nos ayudan para elevar nuestra vibración. Y eso nos favorece, porque cuando nosotros vamos a tener una actividad de hablar en público, ya nos preparamos perfectamente en el tema, ya lo dominamos, ya tenemos una actitud positiva para enfrentarnos al público. Ahora vamos a crear esa magia. Entonces, a través de estos ejercicios, vamos a ir sumándole a nuestra imagen esa magia para cuando hablamos y cuando salimos. ¿Qué es esta magia? Si recordamos en algún momento que ya hemos estado, ya sea en un salón de clases o ya sea en una conferencia, una presentación de algún artista, que hayamos tenido la experiencia, ¿qué sucede desde el momento que esa persona sale? Todavía no nos ha dicho absolutamente nada, y trae una energía consigo mismo ante la gente. Bueno, pues es crear precisamente nosotros esa energía, esa magia que antes de decir una palabra ya estamos brindando confianza, ya estamos inspirando a los espectadores. Recuerden que hablar en público no necesariamente tiene que ser en una conferencia o hablar con un número muy grande de personas, sino después de hablar con una o dos personas ya estamos hablando con un público, aunque este público no sea tan extenso. Entonces, bueno, esa magia es esa energía positiva que inspira a los demás. Muchísimas gracias por estarse conectando, por compartir. Bien, y entonces, ¿cómo vamos a crear esa magia? Bien, ¿qué se necesita? Se necesita un pensamiento positivo. Este pensamiento positivo lo vamos a tomar todos de esa gran calidad humana que nos caracteriza, comenzando por el amor, porque este sentimiento tiene la vibración más alta de energía de la que disponemos todos los seres humanos, recordando cuáles son esos valores que nos caracteriza, que es la amistad, la justicia, la libertad, la responsabilidad, la lealtad, la fe, la confianza, la fidelidad, honestidad, solidaridad, tolerancia, empatía. Bueno, esos son valores que todos los seres humanos ya tenemos, y nosotros vamos a trabajarlos, y siempre estamos actuando en torno a ellos, porque son valores que tenemos, que nos han enseñado nuestros educadores desde el hogar.
y tener una actitud. La actitud es el enfoque. Y aquí está este pensamiento de Albert Einstein, del que nos apoyamos, y dice, casi todos piensan que una mente brillante es la principal cualidad de un buen científico. No están en lo cierto, es su actitud lo que realmente los hace brillantes. A los seres humanos eso es lo que nos hace brillantes, esa actitud, ese enfoque de lo que nosotros queremos, con una mente positiva, recargada a estos valores que nos caracterizan. Bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer elevar nuestra energía. Y hablamos, recuerdan que ya en algún otro momento les he compartido mucho esto de pensar positivamente. Dice uno, sí lo entiendo. Bueno, vamos a llevarlo realmente a la práctica. ¿Qué es pensar positivamente? De nuestro día a día, con mucha facilidad recibimos algunas noticias, algunos mensajes que resultan ser molestos o desagradables y que inmediatamente nos sacan de ese estado de ánimo positivo con el que nos levantamos e inmediatamente nos convertimos en unos polvorines que nos saca de ese pensamiento. Bueno, pensar positivamente quiere decir que ese tipo de situaciones, cuando las detectamos de forma inmediata, las vamos a soltar y vamos a volver otra vez a nuestro pensamiento positivo y pensar eso que está sucediendo, ¿qué nos quiere enseñar? Si nosotros pensamos de esta manera, nos podemos ayudar muchísimo. Y pues una de ellas es elevando la energía. Los ejercicios, espero que hayan tenido la oportunidad, si recuerdan o lo anotaron, cómo elevamos esa energía para crear esa magia. Con antelación a nuestra exposición que vamos a realizar, nosotros vamos a estar practicando esto, que es pensar positivamente. Aquí están los beneficios que están comprobados en la actualidad de una forma científica, no es que nos los inventemos, son realmente efectos que se han comprobado en la actualidad con la neurociencia, la radioinmunociencia también. Bueno, con eso se ha podido detectar tantas cosas a través de las emociones que vivimos los seres humanos, y se ha podido comprobar este tipo de emociones que sentimos y que nos favorecen. Elevar la energía es hacer estos que son algunos de los ejercicios que dejamos la semana pasada, que es reír a carcajadas, que bueno, eso se nos da con facilidad. El agradecer por todo. En verdad hay una conferencia que dimos el día de ayer, precisamente de estas emociones, cómo repercuten en este momento, bajo este marco de que se nos está dando, donde nos están martillando, donde nos están sembrando tantísimo terror, miedo, pánico ante las circunstancias y que esto repercute de forma directa con nuestra salud. Entonces, imagínense, si nosotros vamos a crear la magia, pero además al estar haciendo estos ejercicios que son sin costo, que son fáciles de hacer, que están recargados en nuestros valores humanos, que nos han enseñado desde siempre, que los practicamos en mayor o menor medida, unos, otros, según las circunstancias, pues es intensificarlos, es llevarlos a otro nivel, a un nivel más alto, a un nivel de mayor control, en donde nosotros no vamos a permitir la filtración de otro tipo de emociones negativos que nos depriman, que nos hagan sentir mal, que nos hagan, que no nos favorezcan en todos los puntos. Y finalmente venía este ejercicio que se los vuelvo a reiterar, este ejercicio del regalo, que es detenerse en un punto, observar a la gente que está en ese momento a nuestro alrededor con esa conciencia, atraer a nosotros ese sentimiento, esa emoción de agrado, de agradecimiento, de felicidad y en silencio en nuestro pensamiento
a cada una de aquellas personas que observamos darles un regalo. Te regalo salud, te regalo un día esplendoroso, te regalo que tengas mucha abundancia. Ese tipo de pensamientos, si lo hacemos durante 21 días de forma ininterrumpida y lo estamos practicando, recordando que la vida es un boomerang, lo que tú le lanzas a la vida, los deseos que tú lances a los demás, se te va a triplicar de regreso. Entonces, con este pensamiento positivo, si hacemos este ejercicio maravilloso, es interesante que cada uno tome nota, ¿sí? De ser posible, eh, de todas esas situaciones que llegan a vivir cuando están haciendo este tipo de ejercicios y ver el entorno, cómo se va creando esa magia, lo percibes. No siempre lo percibes tan definidamente tú, pero las personas que están en tu entorno sí lo perciben. De las personas que están llegando a los talleres de forma presencial, que además practicamos otros ejercicios, además de estos, de inmediato se empieza a ver una mejora en su expresión, una mejora en su presencia, una mejora en su actitud, una mejora en la felicidad que son capaces de irradiar y que va siendo gradual. Entonces a lo mejor tú no lo notas tanto, pero practícalo y de repente la gente te va a mirar, la gente que te conoce bien y se va a dar cuenta que tienes algo diferente. Está comprobado. O sea, compruébenlo. Yo lo he llevado a la práctica. Bien, y esta semana, como todavía nos falta un módulo más, bueno, vamos a integrarle otra actividad que es maravillosa, que es sin costo, que cualquiera puede hacer, que a muchos, fíjense que del grupo les voy a comentar, le mando un saludo muy cariñoso a Andrés. Este joven que cuando ve este ejercicio, inmediatamente dice, a mí me encanta cantar y me gustaría aprender y hacerlo profesionalmente. Dice, cuando estoy en la casa siempre estoy cantando. Y lo interesante es ver los beneficios de cantar en público o en privado a viva voz, ¿sí? No así tarareando nada más o medio balbuceando, no, es cantar con toda esa actitud, con todas esas ganas. Los beneficios de cantar hace que segreguemos endorfinas, como bien sabemos, son las hormonas de la felicidad. Sirve para descargar tensiones, mejora la respuesta inmunológica. Ahorita que lo necesitamos mucho más, fíjense, también cantar nos llena de salud. Además de que vamos a elevar nuestra energía, de que nos vamos a preparar para hablar en público y saber crear esa magia, nos estamos dando salud. Ayuda a mejorar la respiración, va bien con el sistema cardiovascular, ayuda a mejorar la postura, tonifica la musculatura del vientre y podría prevenir la demencia. Vean todos los beneficios que tiene el que logremos cantar. Con razón, a mí me gusta mucho cantar. Es cantar. Entonces, en esta semana lo que vamos a hacer es que vamos a cantar y vamos a bailar. Y lo podemos hacer en público o lo podemos hacer en privado. Eso no necesariamente tenemos que estarnos exhibiendo. Esto es para elevar la energía, para que ganemos salud, con todos sus beneficios que nos brinda el cantar y el bailar. Ahorita les muestro el de bailar, todos los beneficios que tiene, la coordinación, que nos ayuda también en la mejora de cuando estamos llevando alguna dieta para el peso, para tener mayor agilidad, también nos brinda mucha salud. Bueno, estos ejercicios no están desligados de crear esa magia que nosotros nos va a brindar salud, nos va a brindar seguridad y con ello cuando dominamos bien el tema, cuando lo preparamos con antelación, cuando descubrimos el tipo de público con el que vamos a trabajar, bueno, pues entonces esto nos favorece muchísimo. Todos estos beneficios tiene el cantar. Y es importante estos datos. Tienes que planificar, invierte y aplica. Bueno, aquí son parte de los ejercicios que nos estimula muchísimo para poder hablar en público.
a crear esa magia, a que la podamos percibir, la podamos calificar. Ahorita nosotros en los cursos presenciales estamos practicando todo esto y lo estamos llevando, de verdad nos pasamos un tiempo muy edificante. Yo los invito, los que estén cerca y tengan la oportunidad, los días jueves a las 12 y a las 3 de la tarde, tenemos estos talleres en donde estamos practicando, estamos aprendiendo, estamos conviviendo con la sana distancia correspondiente, cubrebocas y demás. Pero al final llevar y estar percibiendo esa energía. Planifica, invierte y aplica. Planifica es el primer paso al éxito de cualquier proyecto. Invierte en tu preparación y crecimiento, no te limites. Cuando tengas la oportunidad de tomar cursos, todos los cursos que puedas tomar, hazlo por ti, invierte en ti, no escatimes, estás hablando de tu persona, de tu mejora. Y aplica quiere decir que lo lleves a la práctica. ¿Por qué? Porque si nosotros, les comenté la semana pasada, si recuerdan, que les decía que si este ejercicio tan formidable, que si les comentaba yo que les dijera en una plática y les enseñara dibujos perfectos de un automóvil y cómo es el volante y cómo es la palanca y cómo son los pedales de la velocidad, del clutch, del freno, el retrovisor, cómo funciona el motor en cuanto tú le das la vuelta a la llave, cuando le quitas el freno, cómo es el sistema de frenado. Te doy una explicación muy precisa y muy exacta. Si terminando de darte esta explicación o este ejemplo, ¿tú ya sabes manejar? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque sabes la parte teórica, pero hace falta la práctica. Bueno, pues en todo lo que aprendas, si no lo llevas a la práctica, no lo vas a poder dominar. Entonces, estos ejercicios y esto que yo les estoy compartiendo es algo que yo practico vez tras vez y que me ha dado el resultado de poder platicar ahora con ustedes con un poco más de fluidez, que no me quedo trabada como el primer programa en el que me presenté con ustedes y aunque tenía dominado el tema, era tanta la emoción que me temblaba todo, ¿no? Y no podía expresarme. Ahora que puedo platicar con mayor soltura. ¿Cuáles son los ejercicios, además de estos que son para crear la magia? ¿Cuáles ejercicios puedes hacer para poder practicar y ver si efectivamente has comprendido bien los puntos que hemos tratado de explicar y si qué efecto tienen para que tú veas en ti el resultado, para que tú veas las áreas de oportunidad? Estos ejercicios son el hablar frente al espejo. Verte en el espejo, gesticular, ver cuál es tu mejor ángulo. Eso es muy importante porque si tú vas notando esas áreas de oportunidad, todas las personas es diferente. Por ejemplo, he notado, de repente dicen que les gusta tomarse las selfies de la parte de arriba para que no se vea la papada, etcétera, ¿no? O de lado, para que algunas personas que tienen problemas con una nariz muy grande, pues buscan la manera de que a la hora de tomar la foto, pues no se vea tan grande la nariz, etcétera, ¿no? Cada quien busca y analiza esas partes, porque cuando tú vas a hablar en público, cuando tú descubres y ves cuál es tu mejor ángulo, de qué forma puedes gesticular mejor, qué expresiones dices incorrectamente o no se aprecian bien, o que seas coherente. Ahora vamos a ver eso de ser coherente con lo que dices, con lo que haces, con lo que explicas. Y el otro ejercicio es que te tomes pequeños videos. Ya ahorita es una herramienta tan fácil que todos tenemos en las manos con nuestros equipos, que anteriormente sí era un poquito más complicado es hacer las grabaciones en los cassettes y a algunos de ustedes les tocó, pero bueno, lo fácil ahora es hacer el video para que podamos ver los tonos de voz, las expresiones que hacemos, si son correctas, si se entiende lo que estamos tratando de decir, si los ejemplos que damos son claros, precisos.
Entonces, por eso es importante hacer estos ejercicios y la importancia de la planificación, de que inviertas y de que apliques. Aquí lo vamos a ver. La planificación te lleva a la seguridad. Si tú ya lo tienes planificado y vas a decir esos ejercicios, los voy a comenzar a hacer desde ahora porque en el trabajo hay algunas oportunidades que deseo aprovechar y voy a tener que hablar con mi equipo de trabajo, con mis jefes, etcétera. Cuando tú ya lo planificas y te das ese tiempo, te hace sentir seguro, te da seguridad porque ya lo tienes contemplado. El conocimiento te lleva a la tranquilidad. Cuando tú el tema lo desarrollas, lo entiendes y eres capaz de bajarlo a la vida cotidiana, será mucho más fácil que lo puedas explicar y que puedas dar ejemplos y esto, pues te va a dar seguridad y la acción al logro de tus sueños. ¿Qué quiere decir acción? Eh, que lo lleves a la práctica, lo que estamos diciendo. Cuando tú llevas algo a la práctica, indudablemente llega un momento que lo vas a dominar, así como manejar. Ya sabes todas las partes del coche, ya sabes cómo funcionan y cuando tú lo empiezas a practicar, pues va a llegar un momento que domines cómo manejar. Incluso a un principio, para los que no saben conducir auto o algún otro, no sé, puede ser también el equipo de cómputo, un celular. ¿Qué es lo que nos lleva a dominarlo? El estar practicando, aunque a algunas personas no nos agraden tanto, bueno, el estar practicando. Entonces, es esa la importancia de llevarlo a la práctica, que lleguemos a dominarlo en verdad y que no nada más quede en esta pequeña plática o las herramientas que les pueda dar. Aquí están los temas de los 4 módulos y el día de ahora vamos a manejar, a ver el manejo adecuado del lenguaje corporal y muletillas. Lo anterior que ya les compartí, bueno, fue un pequeño resumen de los ejercicios que estamos haciendo para crear esa magia. ¿Qué es la magia? Para los que no tuvieron oportunidad de ver los programas anteriores, pero recuerden que en YouTube los pueden ver en Evalidia Prieto Valencia y además ahí van a encontrar mucho más de todos los trabajos que les estoy compartiendo. Pero aquí pueden ver los temas anteriores y el día de hoy vamos a ver que es el manejo adecuado del lenguaje corporal y las muletillas. ¿Por qué? Bien, vimos en una parte qué herramientas debemos de tomar en cuenta para hablar en público. Ya vimos los elementos que necesitamos. Estamos viendo ahora lo que es la magia de hablar en público y vamos a hablar en este momento el lenguaje corporal, que es el lenguaje no verbal. Todo comunica, todo comunica. No crean que cuando nosotros salimos a hablar en público, únicamente es la información que damos y de repente hasta incluso lo hacemos corretear o bla, 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 y esto y el otro y aquello porque ya sentimos que lo dominamos muy bien. Bueno, todas las expresiones que hacemos con las manos, la forma en que caminamos, la forma, perdón, en que nos dirigimos al público, todo expresa. Por eso debemos de hacer esos ejercicios de vernos en el espejo para darnos cuenta si somos coherentes con lo que decimos, con las expresiones que estamos emitiendo. El manejo adecuado del lenguaje corporal y muletillas. El lenguaje corporal todo expresa y todo tiene una consecuencia y un resultado. Vamos a ver 5 tips del manejo adecuado del lenguaje corporal y bueno, unas muletillas que son, cuando se presentan y vamos a ver 4 trucos para eliminar estas muletillas que llegan. Bueno, primero los 5 puntos importantes del lenguaje corporal. Primero es el contacto visual. El contacto visual que debemos de tener con las personas porque muchas de las ocasiones nosotros por temor, cuando nos está invadiendo el miedo, que de repente hasta se nos olvida lo que íbamos a expresar,
crea una energía el sentir la mirada de todas las personas. Entonces nosotros, por un respeto, por una atención, tenemos que tener contacto visual con el público. Si es un público numeroso, que estamos hablando que son 4 o 5 personas o más, bueno, debemos de hacer un recorrido de forma visual para estar en contacto de esa comunicación que estamos expresando. Debemos también de ver en qué postura estamos, cómo nos dirigimos. No es lo mismo de una persona que está sentada de una forma cómoda a lo mejor, pero que está dejado caer así en el lugar donde está sentado, que una persona que nos está hablando y que está sentado correctamente hacia el frente de nosotros. Generalmente cuando hablamos con una o más personas, generalmente el ponente siempre está de pie. ¿Y por qué está de pie? Porque es más sano y después vamos a ver algunos de los ejercicios que se deben de hacer cuando tenemos ese contacto visual con el público, cuando estamos detectando el tipo de público que tenemos en el entorno y para ver sus reacciones en acorde a lo que les estamos diciendo, porque si en algún momento nosotros detectamos que una persona está, por ejemplo, bostezando, de que ya a lo mejor redundamos mucho en un punto o dimos demasiados ejemplos o no son tan relevantes o no los entienden o no sé, puede ser muchos elementos, nosotros tenemos que ir cambiando de ritmo. Y entonces en ese cambio de ritmo, cuando nosotros estamos de pie, nos favorece mucho porque podemos movernos de un lado para otro y podemos seguir teniendo ese contacto visual y podemos estar haciendo lo que se llama un barrido visual en todas las personas para poner atención y darnos cuenta que necesitamos un cambio de posición, de tono o del tema que estemos dando, dar más ejemplos porque a lo mejor alguien se queda impávido de que no entendió lo que quisimos decirle. Recuerden esto, ya lo sabemos, pero vamos a recordarlo. La atención del ser humano cuando estamos hablando o estamos enseñando algo es de 15 minutos. A los 15 minutos eh, tendemos todo mundo a distraernos con cualquier cosa. Y es cuando nosotros o el ponente debe de tener la habilidad de tener ese barrido visual, de estar observando al público para ver más o menos en esos tiempos y hacer un cambio de tonalidad de voz, de movimiento de manos, etcétera. Y bueno, pues aquí estábamos hablando también de lo importante de la postura, porque generalmente se está uno más de pie. Cuidar los movimientos de manos. Esto me encanta porque han notado que hay personas que se expresan así mucho con las manos y las vemos incluso de lejos. Yo recuerdo en algún momento compañeros de escuela en la universidad que había personas que se expresaban mucho con las manos, pero las movían demasiado, ¿eh? Entonces, de repente estábamos así de lejos con algunos compañeros y veíamos que aquella persona estaba platicando y fíjate que no, que vino y regresó y con las manos hacía tantos movimientos que luego decíamos que a esa distancia que estábamos, que no escuchábamos de qué estaba hablando, nosotros éramos capaces de entender de lo que estaba hablando. Y pues era eh, pues estar observando una forma diferente. Desconozco por qué hay personas que se expresan tanto con las manos. A lo mejor es su emoción, ¿no? Su emoción así que contagia, que lo dicen y lo dicen con todo el cuerpo. Pero cuando se es ponente se debe de tener cuidado porque incluso a mí me ha sucedido cuando he platicado con ustedes en algún otro tema y de repente no me acerqué a algún documento, estoy lo ando buscando y todo, y visualmente de repente la gente se inquieta, como diciendo, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué? ¿O qué busca? ¿O qué se le cayó? ¿O qué no encuentra? O... Entonces es un distractor. Es un distractor, entonces si nosotros no cuidamos ese movimiento de manos, pues bueno, eso puede ocasionar que actúe de esa manera como un distractor. Tu mirada controla al espectador. Cuando hacemos el barrido del que les estoy llamando en el contacto visual, bueno, con esto podemos controlar y ver que ellos mismos nos enseñan a nosotros cómo debemos de hacer cambios, cuando debemos de hacer estos cambios de los que les mencionaba.
y que tus gestos sean congruentes con tu emoción, que es el punto número 5. Si yo, por ejemplo, para que sea más entendible este último punto, dice que seamos congruentes con lo que estamos diciendo, con la emoción que estamos expresando a través de los gestos, sin ser exagerados, desde luego, ¿verdad? Porque no lo estamos haciendo como una pantomima. Pero, por ejemplo, si yo les digo así, es que estoy muy contenta el día de hoy, pues ustedes van a decir, no, pues si así estás de contenta, imagínate estando triste, ¿no? Eso es ser congruentes de lo que estamos haciendo con lo que estamos diciendo. Si a mí me causa emoción estar aquí con ustedes a través de las palabras, a través de las expresiones, pues desde luego deben de tener esa facilidad de percibirlo. Aun cuando sea por estos medios, sí se alcanza a percibir el estado de ánimo de las personas que están exponiendo, que nos están platicando, o cuando está uno muy nervioso, que está uno titubeando, que está uno repitiendo, tartamudeando incluso por los mismos nervios, pues se percibe, el espectador lo percibe. Y es importante porque, pues imagínense que estamos en una ponencia y de repente comenzamos con ese titubeo, empezamos a tartamudear, aunque no seamos tartamudos, pues bueno, después les contaré un chiste de un tartamudo que me gusta mucho, por cierto. El lenguaje corporal, ¿sí? El lenguaje corporal, cualquier posición comunica desde tu apariencia personal, tus movimientos, tus accesorios, los colores y tipo de vestimenta, el andar, tu actitud, tus expresiones faciales, tu mirada, tu expresión no verbal. Tu cuerpo expresa. Vean lo importante de esto. Cuando hablamos en público, precisamente sentir la responsabilidad de que todo expresa, todo lo que estamos diciendo, con lo que estamos haciendo, la forma que estamos hablando, de qué manera fuimos vestidos. Les comentaba en este ejercicio que si por ejemplo estamos en un lugar, vamos a anotarlo en un ejercicio, en un ejemplo muy palpable para todos. Cuando nosotros hemos ido a una fiesta de una boda, pues la gente va con sus vestidos largos, las damas, los caballeros de traje o de frac, ¿no? En algunos casos. Pero si esta fiesta la hacen en la playa, entonces la ropa, ¿cómo es la ropa? La ropa es adecuada al lugar, al ambiente, al tipo de evento que se está, aunque vayan de gala, sí van de gala, pero sus vestimentas son en acorde al lugar. Bueno, lo mismo sucede cuando nosotros vamos a hablar en público, debemos de ser congruentes con lo que vamos a expresar. Si estamos en una empresa, pues vamos a ir vestidos correctamente, porque todavía no exponemos y nosotros ya estamos expresando desde la forma en que llegamos, cómo nos presentamos para hacer esa exposición. Y si además vamos a tratar un tema, por ejemplo, de ciencia, pues imagínense si la persona llega con pants o tenis o si vamos a exponer, no sé, algo de medicina, imagínense que la persona llegue en estado de ebriedad, podría ser, ¿no? este, no sé, debemos de ser congruentes. Espero que me explique. Si no, mándenme aquí una nota de algo que quieran, que podamos poner más ejemplos para que sea más claro, más palpable. O si continuamos en esto que es la expresión corporal. Tu cuerpo expresa. Entonces, ejercítate con esos ejercicios de verse al espejo. Yo los llevo a cabo cada vez que estoy con ustedes, aunque ya llevo un récord del programa de casi 5 años ya. Aún así, de todos modos, cada vez que termino de platicar con ustedes, me gusta estar revisándolos, porque cada vez vamos sumando, nunca dejamos de aprender, y es saludable y es bueno estarnos observando y estar cada día sumando más
en ese crecimiento porque nunca dejamos de aprender. Y bien, entonces, sí me expliqué cómo es el lenguaje corporal, qué es. Veamos, aquí podemos ver algunas figuras que escogimos para que podamos observar qué nos inspira cada figura de las personas que vemos según su vestimenta, que incluso hasta podríamos decir, esta persona hace ejercicio, esta persona es de oficina, esta persona es un joven, que a lo mejor le gusta el deporte. Sí, sí notamos, sí alcanzamos a percibir, las figuras, estas figuras. Podemos decir a lo mejor que dentro de estas figuras tenemos algún padre de familia, tenemos a una mamá, ama de casa, que solo hace esa ardua labor en casa, y otras personas que además trabajan en oficina, ¿no? Vean cómo todo expresa la posición. Aquí estamos viendo y aquí ya podemos detectar perfectamente bien la forma en que están de pie. ¿Se dan cuenta? Todos están de pie, pero la posición en que se encuentran es diferente. ¿Y qué percibimos? Estas personas no las escuchamos, no escuchamos, no sabemos a qué se dedican. Sin embargo, por su apariencia podemos, aunque fuera aventurado, porque digo, hay personas que tienen gustos de vestir más cómodamente y les gusta así, independientemente del trabajo que desarrollen. Bueno, pero se dan cuenta las posiciones en las que están de pie, cómo expresa, tu cuerpo expresa, qué es lo que nos está expresando cada una de estas figuras. Y vamos a ver otras. El lenguaje corporal, hasta el color de la vestimenta expresa, ¿sí? Aquí vemos un cúmulo de personas, a lo mejor por este medio no las alcanzamos a percibir del todo. A ver, vamos a ver si las podemos ver un poquito mejor. Ahí están. Vean, los tonos, los colores. El blanco se asocia a la limpieza, a la inocencia, refleja la luz. El negro es un color clásico, elegante, sofisticado, que transmite seriedad, poder, autoridad y responsabilidad. El azul hace resaltar tranquilidad, autoridad, confianza y lealtad. Es el color que producen las mayores ventas en el mundo. Entonces, bueno, aquí podemos notar que en el momento que todo expresa, bueno, también con los colores nos podemos ayudar. Esto es para tener más herramientas. Imagínense si nosotros, teniendo todos estos elementos que les estamos compartiendo, ustedes van a ejercitarse porque van a hablar en público en determinado momento, quieren aprender a hacerlo correctamente y hacen uso de estas herramientas, aprenden a crear esa magia en esa actitud de ustedes, que además van ganando salud desde que ya se están preparando, porque son ejercicios muy fáciles de hacer, son ejercicios que todo mundo puede hacer, que son sin costo. Vamos ganando salud y a la vez que vamos ganando salud, vamos creando esa magia y nos vamos preparando para hablar en público y vamos utilizando estas herramientas que nos ayuden a sentirnos mejor. Se ha recomendado, si han escuchado ustedes en algún momento de personas que están bajo una situación de duelo, puede ser por pérdida de algún familiar cercano o puede ser incluso de la ruptura del lazo de la relación de pareja, que se encuentran sumamente deprimidos, y la primera recomendación que nos dan o nos sugieren los terapeutas es de primera instancia que te arregles, que te veas, te gustes y te sientas bien, ¿no? Te sientas atractivo, te sientas llamativo. Entonces, esto que te ayuda, te va a fortalecer en la autoestima y te va a hacer sentir seguro. Bueno, pues lo mismo, si utilizas los colores a tu favor,
Si dices, ok, me voy a vestir de tal o cual forma para sentirme mejor y además voy a aprovechar la energía que generan los colores, pues eso te va a brindar seguridad. Eso ya te está sumando seguridad a tu exposición. Si tú llegas correctamente, bien vestido, en acorde a lo que tú vas a expresar, por ejemplo, si eres un profesor de deporte, de algún deporte, pues desde luego que no vas a llegar de traje, ¿verdad? Vas a llegar con pants, tenis, o sea, esa es la ropa adecuada porque el tema que tú vas a tratar pues es sobre deporte, desde luego. Pero eso te va a brindar seguridad, ¿sí? El hecho de que tú te ayudes con estas herramientas te van a ayudar en la seguridad. Además de preparar bien el tema, porque eso sí no te lo vas a poder quitar, quitar de encima. Entonces, porque tu cuerpo expresa. Entonces, en este aspecto, lo que les decía, si es deporte, vamos a ser coherentes y congruentes al hablar en público. Congruentes con el tema que tratamos, la ropa que vestimos, los colores que usamos, la posición en la que nos presentamos, caminamos, hablamos, nos paramos también. Vean, aquí hay muchas posiciones diferentes y vean qué sienten. Imagínense que estas personas en determinado momento están frente a nosotros y quieren decirnos algo. ¿Qué vamos a percibir antes de que nos digan cualquier palabra? ¿Qué nos está expresando? La forma en que se ponen de pie, la forma en que llegaron vestidos, la forma en que tienen sus manos, incluso hasta los objetos. Recuerden que vimos que todo expresa. Y si hay que ser coherentes porque si yo voy a hablar de deporte, si llego de traje, bueno, pues de qué manera voy a poner los ejemplos a la mejor, ¿no? Digo, podría ser ahí que seamos coherentes y también congruentes con lo que estamos haciendo, con lo que vamos a hablar. Porque vamos a hablar a un público. Y recuerden que la forma en que vestimos, la forma en que nos presentamos ante el público es decirle, te agradezco el tiempo que destinas para escuchar lo que tengo que decirte y a su vez yo te respeto porque me estoy presentando de la forma adecuada para poder hablar contigo de esos temas de los que tengo que hablar. Y si preparamos bien el tema, pues desde luego nos va a dar mucha seguridad. Pero esos pequeños elementos nos van dando seguridad, seguridad. Entonces hay que irle sumando, ¿sí? Hay que irle sumando esa seguridad conjuntamente con los ejercicios que nos ayudan a elevar nuestra energía y que nos hacen crear esa magia para que antes de hablar nosotros ya estemos comunicando algo positivo, algo encauzado hacia lo que queremos compartir con la gente. Aquí hay esta expresión que es muy bonita, la magia al hablar en público. Y dice que la gente olvida lo que le dijiste, pero nunca olvida lo que le hiciste sentir. Qué expresión, ¿verdad? Tan fuerte. Es verdad. Cuando hemos ido nosotros a alguna conferencia o hasta incluso cuando estamos en la escuela en alguna clase y la persona, el maestro o la persona, el ponente que está, si en algún momento nos llega a señalar inadecuadamente o llega en circunstancias inadecuadas para lo que va a presentar, que llega así desdeñado, fodongo y demás, bueno, desde ahí ya es una forma de expresar de su mala gana, de no sentirse a gusto, de que no le agrada lo que hace, no sé, de muchas cosas que hace una predisposición. Pero si además de esto con su actitud, con sus palabras, a lo mejor grotescas o poco amables con el público y lo hace sentir mal al público, lo hace sentir mal con sus expresiones, si ya de por sí su imagen puede hacer un desastre, imagínense con sus expresiones. Entonces a eso se refiere esta frase, a decir que de toda la conferencia habrá algunos aspectos que recordemos, no lo vamos a recordar todo,
Como por ejemplo ahorita de lo que yo les he platicado, a lo mejor pueden recordar algunos puntos, pero no los van a recordar todos. Sin embargo, si en algún momento yo los hago sentir bien o los hago sentir mal, va a ser algo que indudablemente no van a olvidar nunca, aunque no recuerden ni siquiera del tema que estaba hablando. Entonces es importante que nosotros, cuando nos dirijamos al público, sea con toda admiración, respeto, con todos esos valores que vimos al principio para crear la magia, con todos esos valores que nos enseñaron en casa, que se han reforzado cuando hemos estado practicándolos a través de todo el tiempo que vamos creciendo, reforzarlos, todos esos valores y hablarle a la gente desde el corazón y hablarle con empatía, con respeto, con amabilidad, con entendimiento, con sensibilidad, de saber que lo que estamos hablando, independientemente del tema, saber que estamos conscientes de las situaciones, que respetamos los desafíos porque entendemos y sabemos que las personas todos tenemos desafíos de una u otra manera y que estos desafíos debemos de irlos enfrentando y son de mayor a menor grado, pues depende para cada quien de cómo los esté enfrentando. Entonces, al hablar, siempre tenemos que comunicarnos desde el corazón, hablar con sinceridad, con empatía, con respeto, con consideración, con amor. Y estos elementos, si tú los tomas en cuenta, si tú los llevas a la práctica, efectivamente vas a notar un cambio, vas a ver cada paso de estos puntos que hemos visto, te van ayudando a ejercitar y a hacerlos mejor. Vamos a ver rápidamente este tema de las muletillas. ¿Qué son? Algunas personas los conocemos y los recordamos mucho, algunos no. ¿Qué son? Cuando se presentan. Son expresiones recurrentes, son apoyaturas que el hablante utiliza como muleta o bastón para sostener el habla o para recuperarse de los bloqueos mentales. Ejemplos, bueno, va, es decir, ¿eh? ¿Quién reconoce estas muletillas? Bien, voy a tratar de explicarlo con otras palabras porque aquí está como que muy redundante, ¿no? Muy, la expresión muy completa, muy objetiva, pero a lo mejor no es tan clara. Las muletillas son expresiones que utilizamos cuando se nos olvida el tema, cuando los nervios nos invaden, como si fuera un espacio, una coma, un espacio, una coma para volver a recobrar las ideas. Y es muy común. Escuchemos a las personas que están en nuestro entorno y vamos a notar que muchos tenemos muchas, todos utilizamos. Yo he trabajado en algunas de las que constantemente utilizo. Sin embargo, las seguimos manejando y no ser tan recurrentes. ¿Por qué se llaman muletillas? Cuando hablamos con fluidez, que dominamos el tema, que sabemos muy bien enfocarlo, expresarlo, ejemplificarlo, hablamos a un nivel con cierta fluidez, ¿sí? Pero cuando de repente se nos olvida la idea o alguien nos distrajo o no estamos explicándolo claramente, abrimos esas pausas y en esas pausas utilizamos esto que se le llama como una muleta. Imagínense ustedes una persona que camina bien, camina fluido, constante. ¿Qué sucede cuando de repente requiere por algún problema que caminar con un bastón o con una muleta? Se ve que va cojeando ligeramente, que no lleva ese ritmo constante de una persona que no utiliza muletas o bastón. Bueno, pues en las palabras es lo mismo. Cuando hablamos de una forma fluida y que de repente nos atoramos porque se nos olvidó por los nervios, el ejemplo, etcétera, o alguien nos distrajo. Esas son las muletillas. ¿Cómo las podemos enfrentar? Bueno, pues uno de los ejercicios que nos van a ayudar mucho, doblemente, de los que ya les mencioné, que nos observemos en el espejo y que veamos cómo es nuestra expresión corporal. Si nosotros al observarnos nos gusta lo que nuestro cuerpo expresa en silencio, ¿sí? O sea, ¿qué está expresando en esa
comunicación no verbal. Y para las muletillas es grabarnos nuevamente lo del video y detectar cada quien sus muletillas. Y cómo, cuando ya las detectamos, bueno, podemos estar trabajando con ello. Nosotros podemos probar cuando estamos hablando y darnos cuenta en qué momento las decimos, eh, cómo las decimos y detenernos unos segundos más para volver a retomar otra vez la idea o utilizar estas frases puentes que es además de, quisiera enfatizar, tal como hemos visto, cuando decimos una muletilla para volver a crear ese enlace. Y la otra es que te enfoques mucho y oigas tus muletillas. Que te des cuenta en qué momento las estoy utilizando, cuando se me olvida, cuando me pongo nervioso, cuando alguien me distrajo, cuándo. Para cada persona va a ser diferente, por eso es que lo tenemos que trabajar y esta sugerencia de hacerlo a través de un video para que nos podamos observar, ver la tonalidad, ver nuestro mejor ángulo, cómo nos movemos, cómo nos estamos expresando, si es claro, si no, si se necesitan más ejemplos, eso nos va a ayudar bastante a mejorar. Y bueno, finalmente, el día de hoy, esta recomendación sea éxito y ejemplo a seguir. Que el temor a hablar en público no te detenga, sino sea el impulso que rompe la inercia para alcanzar aquello que más anhelas. En tus manos está. Prepárate para vivirlo intensamente. Pues esta es una recomendación o una sugerencia de decir, no te limites, no te limites si no tienes esa habilidad, practica. eh, la madre del conocimiento, pues es la práctica, la repetición, estarlo haciendo una y otra vez para estar observando en dónde están nuestras áreas de oportunidad y trabajar en ellas. Es importante. Finalmente, en la próxima semana ya vamos a cerrar esta parte, vamos a ver el miedo y el pánico escénico y algunos tips y soluciones. Ese es el último módulo de esta parte. Seguimos invitando, vamos a tener una conferencia muy interesante como la de ayer, que se llama Crisis o Creces. Este jueves a las 12 y a las 3 de la tarde. A los que estén cerca del metro Olímpica, de la línea B del metro, pues con muchísimo gusto los espero a las 12. Aparten su lugar porque es cupo limitado. Si quieren alguna cortesía, que digan que lo vieron aquí en el placer de leer, comuníquense, aparten su lugar y pidan si requieren de alguna cortesía para presentarse. Y con muchísimo gusto se las hago llegar. O en el momento del taller, en el momento de la conferencia que va a hacer, en este caso va a ser conferencia el día jueves, con muchísimo gusto les aparto su lugar. Si requieren o quieren alguna cortesía, mándenme un mensaje solicitándome y con muchísimo gusto. Únicamente tienen que decirme que lo escucharon en el placer de leer y con muchísimo gusto les doy una cortesía para 2 personas para que puedan asistir y lo puedan ver de forma presencial. El tema que vamos a ver es crisis o creces. Es un incentivador, motivador, reflexivo de las situaciones que estamos viviendo y muchas herramientas que podemos hacer valer para fomentarlo, para hacerlo más favorable, para convertirlo, para pensar en todo eso negativo, hacerlo positivo para nuestra persona. Entonces, con muchísimo gusto, quien quiera una cortesía, se lo repito, comuníquense, aparten su lugar, es una cortesía para 2 personas. Quien me diga, lo escuché en el placer de leer y con muchísimo gusto les brindo su cortesía para 2 personas este jueves en el horario de las 12 o de las 3 de la tarde, cualquiera de los dos. Bien, pues este es el tema que vimos el día de hoy. Espero que haya sido claro, que sea comprensible. Yo les agradezco muchísimo a Rafael Lima por darnos la oportunidad de estar hablando con ustedes. Los espero dentro de 8 días para terminar de ver este maravilloso tema, la magia. ¿Cuál es la magia de hablar en público? ¿Qué herramientas necesitamos?
cómo podemos ejercitarlas para llevar a cabo y que cada quien vaya tomando lo que necesite. Muchísimas gracias por escucharme. Millones de gracias por estar aquí conmigo. Tengan una noche de lunes esplendorosa. Pero recuerden que si no es esplendorosa, ustedes la pueden hacer mágica. Gracias.